¿Alguna vez te has detenido a pensar quién dejó este mundo primero, Adán o Eva? A simple vista, la respuesta parece obvia, pero si analizamos con mayor profundidad, descubriremos que esta incógnita puede desafiar lo que creemos saber sobre los textos sagrados. La Biblia nos narra que Adán fue formado a partir del polvo de la tierra y que Eva, considerada la madre de toda la humanidad, fue creada a partir de él. Sin embargo, detrás de esta historia aparentemente clara, se esconde un enigma que ha desconcertado a teólogos, historiadores y estudiosos durante siglos. Lo que parecía ser un relato lineal se transforma en un misterio fascinante cuando examinamos más de cerca los detalles. Hoy te invitamos a adentrarte en este intrigante dilema, explorando no solo lo que las Escrituras revelan, sino también lo que podrían estar ocultando. Para responder a esta pregunta, debemos ir más allá de lo que se menciona explícitamente en la Biblia. Investigaremos textos antiguos que muchas veces han sido dejados de lado, desde tradiciones judías hasta escritos apócrifos que ofrecen versiones alternativas de la historia de la humanidad. Además, exploraremos descubrimientos arqueológicos que han arrojado nueva luz sobre los últimos días de Adán y Eva. Pero aquí surge una cuestión aún más inquietante. ¿Por qué la Biblia parece enfatizar la muerte de uno de ellos mientras guarda un silencio casi absoluto sobre el otro? ¿Podría este aparente vacío en el relato tener un significado más profundo? Algunos estudiosos sugieren que este silencio es intencional y que podría esconder un mensaje profético relacionado con la caída del ser humano y el plan divino para la redención de la humanidad. Si este misterio ha desconcertado a generaciones de investigadores, es porque su respuesta podría cambiar la forma en que entendemos el propósito original de la creación y su desenlace. Acompáñanos en este recorrido por la historia, las Escrituras y los secretos olvidados para tratar de resolver una de las preguntas más intrigantes del relato bíblico. No te lo pierdas. En Génesis 3:15, Dios proclama una promesa impactante: la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, una profecía que señala directamente al Salvador. Pero, ¿cómo se relaciona esta declaración con la mayor esperanza de la humanidad? Lo que a simple vista parece un pasaje más dentro del relato de la caída, en realidad, encierra un mensaje profundo sobre el destino de la humanidad y la victoria final sobre el mal. Quizás te sorprenda descubrir que este antiguo drama no solo es un episodio crucial del Génesis, sino que también tiene implicaciones que trascienden el tiempo y llegan hasta la eternidad. Acompáñanos hasta el final de este análisis, porque verás la historia de Adán y Eva desde una perspectiva completamente diferente. Este viaje no solo te dará respuestas, sino que también te llevará al centro del propósito divino. Antes de sumergirnos en este fascinante estudio, queremos hacerte una invitación especial: sé parte activa de nuestra comunidad. Si te apasiona desentrañar los misterios de la Biblia y descubrir verdades que han permanecido ocultas por siglos, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Además, queremos conocer tu opinión. ¿Quién crees que murió primero, Adán o Eva? Déjanos tu comentario y comparte este video con amigos y familiares que disfruten profundizar en las Escrituras. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir difundiendo estos mensajes transformadores y llevando la luz de la verdad a más personas. Ahora, volvamos a nuestra pregunta principal: ¿quién partió primero de este mundo, Adán o Eva? Para descubrirlo, debemos examinar las Escrituras con detenimiento y explorar fuentes adicionales que podrían ofrecer pistas sorprendentes. ¡Vamos allá! Para entender este misterio, debemos regresar al inicio de todo, al relato del Génesis. En sus primeras páginas, encontramos la asombrosa descripción de la creación del universo y de la humanidad. Dios, con su infinito poder, dio forma a los cielos y la tierra, y dentro de ese diseño perfecto, creó al primer hombre, Adán. Según Génesis 2:7, este momento fue extraordinario. Dios tomó el polvo del suelo y, con un soplo divino, insufló en sus narices el aliento de vida, transformándolo en un ser viviente. Pero este detalle es mucho más profundo de lo que parece. La palabra hebrea para hombre, Adam, está intrínsecamente vinculada con la palabra para tierra, Adama, lo que revela una conexión esencial entre la humanidad y la creación misma. Adán no solo fue formado del polvo, sino que su existencia reflejaba un vínculo inquebrantable con el mundo que lo rodeaba. No obstante, a pesar de haber recibido la chispa divina, su historia no estaría completa sin un elemento fundamental: la compañía.
Desde el principio, el propósito de Dios no era que el hombre viviera en soledad. En su infinita sabiduría, Dios declaró, «No es bueno que el hombre esté solo». Génesis 2:18. Entonces, para darle un complemento perfecto, lo sumió en un sueño profundo, y en un acto de creación único, tomó una de sus costillas para dar vida a Eva, la primera mujer. Esta acción no fue un simple detalle simbólico, sino una muestra del propósito divino. Eva no fue hecha del polvo como Adán, sino de una parte de él, estableciendo una relación de unidad y propósito compartido. Desde ese momento, ambos se convirtieron en los primeros protagonistas de la historia humana, y su destino estaba entrelazado en el gran diseño de la creación. Pero, ¿cómo esta conexión entre Adán y Eva influye en el desenlace de sus vidas? ¿Qué pistas nos da la Biblia sobre quién de los dos partió primero? Para descubrirlo, debemos seguir explorando los relatos bíblicos y los escritos antiguos que pueden arrojar luz sobre este enigma. Sigamos adelante. En Génesis 2, 21-22, encontramos un detalle clave que marca una diferencia fundamental entre la creación de Adán y la de Eva. Mientras que Adán fue formado del polvo de la tierra, Eva fue creada a partir de carne y hueso, lo que simboliza su conexión inseparable con él. Este acto no solo enfatiza su unidad, sino que también resalta su propósito compartido. Eran compañeros destinados a complementarse y caminar juntos en perfecta armonía. En este escenario idílico, Adán y Eva no solo vivían en armonía entre sí, sino también en comunión directa con Dios. La Biblia nos da a entender que Dios mismo caminaba con ellos en el jardín del Edén, un privilegio extraordinario que reflejaba la relación cercana que la humanidad tenía con su Creador en ese estado original. Como administradores del Edén, se les concedió dominio sobre toda la creación y libertad para disfrutar de sus frutos. Sin embargo, con esta libertad también vino una advertencia crucial. Dios les dio una instrucción clara: podían comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, 16-17. Este mandato no era una simple restricción arbitraria, sino una prueba de confianza y obediencia. Representaba un recordatorio de que, aunque poseían libre albedrío, existían límites establecidos para su bienestar. Dios, en su sabiduría, les ofreció la oportunidad de elegir, pero también les advirtió sobre las consecuencias de desobedecer. Sin embargo, esta comunión perfecta no duraría para siempre. En Génesis 3:1, irrumpe en escena un personaje que cambiaría el curso de la historia: la serpiente, descrita como el ser más astuto de todos los animales. Esta criatura, que simboliza a Satanás, se acerca a Eva con una pregunta engañosa: ¿de veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Con esta insinuación, la serpiente no solo distorsiona el mandato divino, sino que también planta la semilla de la duda en el corazón de Eva. Eva, tratando de aclarar la situación, le responde que pueden comer de todos los árboles, excepto del árbol prohibido, porque si lo hacen, ciertamente morirán. Pero lo que sigue en el relato marcaría el inicio de la caída de la humanidad. ¿Qué fue lo que llevó a Eva a tomar la decisión fatal? ¿Cómo influyó este acto en el destino de Adán? Y más importante aún, ¿cómo este evento afectó el desenlace de sus vidas y su muerte? Para responder a estas preguntas, debemos seguir explorando los detalles ocultos en el relato bíblico y las interpretaciones que han surgido a lo largo de la historia. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento. La serpiente no solo sembró la duda en el corazón de Eva, sino que también desplegó una estrategia de engaño sumamente efectiva. No morirán, aseguró con astucia, contradiciendo directamente la advertencia divina. Luego, agregó algo aún más seductor: Dios sabe que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, 4-5. Estas palabras encendieron en Eva un deseo profundo, no solo de sabiduría, sino de alcanzar una condición que le parecía superior, la de ser como Dios. Fue en ese preciso instante cuando la primera semilla de la desobediencia fue sembrada en la historia humana. Eva, fascinada por la idea de obtener conocimiento y poder, observó el fruto, lo tomó y lo comió. Pero la historia no terminó ahí. Inmediatamente, extendió la mano y le ofreció del mismo fruto a Adán, quien lo tomó y lo comió sin hacer objeción alguna. Este acto, aunque aparentemente simple, marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad.
Lo que había comenzado como una existencia de inocencia y comunión perfecta con Dios, se transformó en el inicio de una narrativa que entrelaza pecado, redención y la eterna esperanza de restauración. Pero, ¿qué ocurrió después de este fatídico momento? Para comprender quién murió primero, Adán o Eva, es fundamental analizar las consecuencias inmediatas de su desobediencia. Tras comer del fruto prohibido, el Edén dejó de ser el paraíso de paz y armonía que conocían. De repente, su percepción del mundo cambió, y con ello, experimentaron algo que nunca antes habían sentido: vergüenza y temor. Dios, caminando en el jardín, llamó a Adán con una pregunta aparentemente sencilla, pero cargada de significado: ¿dónde estás? Génesis 3:9. Esta no era una búsqueda de información, sino una confrontación directa. Adán y Eva, por primera vez, sintieron el peso de la culpa y la separación de su Creador. Pero cuando llegó el momento de rendir cuentas, ocurrió algo revelador. Dios comenzó interrogando a Adán, quien, como cabeza de la humanidad, tenía una responsabilidad especial. Sin embargo, en lugar de asumir su error, intentó desviar la culpa diciendo: la mujer que pusiste a mi lado me dio del fruto, y yo comí. Génesis 3:12. Este acto no solo reflejaba el miedo de Adán, sino que también mostraba cómo el pecado ya había comenzado a generar división. Adán no solo desobedeció, sino que eligió culpar a Eva en lugar de aceptar su propia responsabilidad. A partir de este punto, las consecuencias del pecado se desataron con toda su fuerza. La relación con Dios se fracturó, y su destino en el Edén quedó sellado. Pero, ¿cómo estos eventos influenciaron su muerte? ¿Quién de los dos murió primero y qué pistas nos da la Biblia sobre su destino final? Sigamos explorando las Escrituras para desentrañar este enigma. No te lo pierdas. En respuesta a la confrontación divina, Eva siguió el mismo patrón que Adán y también intentó desviar la culpa. La serpiente me engañó, y comí. Génesis 3:13, confesó, señalando al verdadero instigador de la transgresión. Este intercambio dejó al descubierto una realidad devastadora: la relación de confianza y unidad que habían compartido con Dios y entre ellos mismos estaba fracturada. En lugar de asumir la responsabilidad por sus acciones, ambos recurrieron a la justificación y la culpa, evidenciando los primeros efectos del pecado en la humanidad. Dios, sin embargo, no ignoró la verdadera raíz del engaño. Se volvió hacia la serpiente, el artífice de la tentación, y pronunció un juicio irrevocable. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:14. Pero lo más impactante vino después. En Génesis 3:15, Dios anunció una profecía que cambiaría la historia. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Este pasaje, conocido como el protoevangelio, es la primera promesa de redención en las Escrituras. Aunque la serpiente había logrado engañar a la humanidad, su victoria no sería definitiva. Un descendiente de la mujer vendría en el futuro para aplastar su cabeza, simbolizando la victoria de Cristo sobre Satanás y el pecado. Sin embargo, antes de que esa promesa se cumpliera, las consecuencias del pecado se hicieron presentes de inmediato. Eva recibió un doble castigo. Primero, el dolor extremo en el parto, convirtiendo la maternidad en una experiencia de sufrimiento. Segundo, una nueva dinámica en su relación con Adán. Génesis 3:16 dice: con dolor darás a luz a tus hijos, tu deseo será para tu esposo, y él se enseñoreará de ti. Este juicio no solo introdujo el sufrimiento físico, sino que también alteró la armonía original entre el hombre y la mujer. Lo que antes era una relación basada en igualdad y compañerismo ahora estaría marcada por tensiones y una lucha de voluntades. A medida que exploramos las consecuencias de este evento, nos acercamos más a la respuesta de nuestra pregunta central: ¿quién murió primero, Adán o Eva? Pero antes de llegar a esa conclusión, aún debemos examinar cómo la sentencia de Dios afectó a Adán y de qué manera su destino se selló con la expulsión del Edén. Sigamos adelante en esta búsqueda para descubrir la verdad oculta en las Escrituras. El juicio de Dios sobre Adán fue el más severo, ya que no solo impactó su vida personal, sino que afectó toda la creación. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3, 17-19.
La maldición no solo trajo sufrimiento físico y esfuerzo constante, sino que transformó la relación del ser humano con la naturaleza. Lo que antes era un jardín fértil y lleno de abundancia ahora se convertiría en un terreno hostil, donde el sustento solo se obtendría mediante arduo trabajo. El juicio de Dios sobre Adán fue el más severo, ya que no solo impactó su vida personal, sino que afectó toda la creación. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3, 17-19. La maldición no solo trajo sufrimiento físico y esfuerzo constante, sino que transformó la relación del ser humano con la naturaleza. Lo que antes era un jardín fértil y lleno de abundancia ahora se convertiría en un terreno hostil, donde el sustento solo se obtendría mediante arduo trabajo. La declaración final de Dios fue contundente y definitiva. Adán, quien fue formado del polvo, regresaría al polvo. Con el sudor de tu rostro comerás tu pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Esta sentencia no solo proclamó la mortalidad de Adán y Eva, sino que también estableció una realidad ineludible para toda la humanidad. Desde ese momento, la vida humana estaría marcada por el esfuerzo, el sufrimiento y, eventualmente, la muerte. Según Génesis 5:5, Adán vivió 930 años antes de morir. Sin embargo, la Biblia guarda un silencio notable sobre la muerte de Eva, sin mencionar ni su edad ni las circunstancias en las que falleció. Este enigma ha intrigado a estudiosos y teólogos durante siglos. ¿Por qué la primera mujer, cuyo papel fue crucial en la historia de la humanidad, no tiene un registro claro de su muerte? Algunos textos apócrifos, como el Libro de los Jubileos, sugieren que Eva murió 6 años después de Adán. Sin embargo, estas fuentes no forman parte del canon bíblico y no se les atribuye inspiración divina, por lo que deben interpretarse con cautela. La ausencia de Eva en la genealogía de Génesis 5 podría explicarse por la estructura de los registros genealógicos de la época. En la tradición del antiguo Cercano Oriente, las genealogías solían centrarse en los descendientes masculinos, mencionando a las mujeres solo en circunstancias excepcionales, como el nacimiento de figuras clave. En este contexto, la omisión de Eva no minimiza su importancia, sino que responde a la forma en que se transmitían las genealogías en aquel tiempo. Además, este énfasis en la descendencia masculina tiene una implicación teológica profunda: destacar la simiente de la mujer que eventualmente llevaría al Mesías, cumpliendo la profecía de Génesis 3:15. La narrativa bíblica, más que enfocarse en detalles biográficos, apunta hacia el plan redentor de Dios para restaurar a la humanidad. En conclusión, aunque Adán murió a los 930 años y los textos extrabíblicos sugieren que Eva falleció poco después, la Biblia mantiene silencio sobre su muerte, enfocándose en el linaje mesiánico y en la promesa de redención. Más allá de quién murió primero, la verdadera enseñanza de este relato radica en cómo la caída de Adán y Eva dio inicio a la historia de salvación, un plan divino que culminaría en la victoria final sobre el pecado y la muerte. Principal en la narrativa de Génesis, ya que a través de su descendencia se desarrollaría el linaje que culminaría en la llegada del Mesías. La ausencia de un relato explícito sobre la muerte de Eva podría no ser un descuido, sino una decisión intencional de los escritores bíblicos para resaltar la importancia de la promesa divina más que los detalles biográficos. Algunas interpretaciones sugieren que Eva pudo haber fallecido antes que Adán debido a las dificultades físicas y emocionales que enfrentó a lo largo de su vida. La pérdida de Abel, el sufrimiento del parto y la carga psicológica de haber sido la primera en pecar pudieron haber contribuido a una muerte temprana. Aunque esta idea es especulativa, es innegable que Eva soportó un peso emocional y físico significativo tras la expulsión del Edén. Además, la omisión de su muerte en la Biblia puede tener un significado simbólico profundo. Eva no solo fue la primera mujer, sino que también estuvo directamente vinculada a la profecía mesiánica de Génesis 3:15, que anuncia la victoria de la simiente de la mujer sobre la serpiente. Al no registrar su muerte, los autores bíblicos pudieron haber querido enfatizar su papel en la continuidad del plan redentor de Dios en lugar de enfocarse en su destino final. Por otro lado, la genealogía en Génesis pone un énfasis claro en Set, el hijo piadoso de Adán y Eva, cuyo linaje llevaría eventualmente a Noé y, en última instancia, a Cristo. En la cultura del antiguo Cercano Oriente, las genealogías solían centrarse en los hombres, mencionando a las mujeres solo cuando desempeñaban un papel clave en el desarrollo de la historia de la salvación. Así,
El silencio sobre la muerte de Eva puede entenderse como parte de esta tradición narrativa. En definitiva, aunque la Biblia no nos ofrece una respuesta clara sobre quién murió primero entre Adán y Eva, su mensaje apunta a una verdad mayor. Más allá de sus vidas individuales, la historia de la humanidad se entrelaza con el plan de Dios para la redención. Eva, como la madre de todos los vivientes, desempeñó un papel fundamental en la historia bíblica, no solo como la primera mujer, sino como la portadora de una promesa que se cumpliría siglos después en la figura de Cristo. El énfasis en la descendencia de Set en Génesis 5 es una clara demostración de cómo la Biblia dirige su narrativa hacia el linaje que llevaría al Mesías. En las sociedades patriarcales del antiguo Cercano Oriente, las genealogías solían centrarse en los hombres, mencionando a las mujeres solo en circunstancias excepcionales. Este patrón reflejaba no solo la estructura social de la época, sino también el propósito teológico del texto, destacar la línea que eventualmente llevaría a la redención de la humanidad. Antes de que los relatos fueran escritos, las historias se transmitían oralmente de generación en generación. En este contexto, la muerte de Adán pudo haber sido enfatizada como un evento crucial en la narrativa, mientras que la de Eva pudo haber sido asumida o considerada menos relevante para la línea teológica principal. La Biblia nos dice que Adán vivió 930 años antes de morir, Génesis 5:5, pero guarda silencio sobre la muerte de Eva. Este vacío ha generado diversas teorías, tanto teológicas como culturales, sobre las razones detrás de su omisión. ¿Eva murió antes o después que Adán? La respuesta sigue siendo un misterio. Sin embargo, el énfasis en la muerte de Adán parece tener un propósito más profundo que una simple anotación cronológica. Su fallecimiento marca el fin del primer hombre creado y, simbólicamente, señala un nuevo comienzo a través de la simiente de la mujer, la promesa de un Redentor que restauraría lo que se había perdido en el Edén. Para comprender mejor este enigma, es interesante explorar si las antiguas prácticas funerarias, las leyendas culturales o incluso las evidencias arqueológicas pueden aportar nuevas perspectivas sobre esta cuestión. Aunque no existe ninguna evidencia arqueológica directa que confirme la existencia o los restos de Adán y Eva, las antiguas tradiciones funerarias de Mesopotamia podrían ofrecer pistas sobre cómo estos relatos reflejan las costumbres y creencias de su tiempo. En la próxima sección, nos sumergiremos en estas fascinantes investigaciones, analizando cómo los pueblos antiguos concebían la muerte, la sepultura y la memoria de sus ancestros. ¿Es posible que las tradiciones funerarias de la época nos ayuden a comprender mejor el silencio bíblico sobre la muerte de Eva? Quédate con nosotros, porque lo que descubriremos podría cambiar tu perspectiva sobre este antiguo misterio. Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización, se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates, una región que muchos investigadores creen que pudo haber sido el escenario de los eventos narrados en el Génesis. Esta antigua tierra fue el hogar de sociedades avanzadas como los sumerios, acadios, babilonios y asirios, cuyas prácticas funerarias reflejaban jerarquías sociales y diferencias de género. En estas culturas, los entierros se realizaban de acuerdo con el estatus social de la persona fallecida. Los hombres de alto rango, como gobernantes, guerreros o líderes religiosos, solían recibir sepulturas elaboradas, acompañadas de ajuares funerarios con armas, joyas y tablillas inscritas con relatos sobre sus vidas y logros. En contraste, las mujeres, a menos que tuvieran un papel excepcional como reinas o sacerdotisas, eran enterradas de manera más sencilla, con menos inscripciones y menos bienes funerarios. Esta diferencia en las prácticas funerarias refleja la estructura patriarcal de la sociedad mesopotámica, donde las mujeres eran principalmente asociadas con roles domésticos y familiares. Es posible que esta misma mentalidad cultural haya influido en la redacción del Génesis, un texto escrito en un contexto similar. Esto explicaría por qué se registra la edad de Adán al morir, 930 años, según Génesis 5:5, mientras que la muerte de Eva no se menciona explícitamente. Los arqueólogos han descubierto numerosas tablillas de arcilla de la antigua Mesopotamia, muchas de ellas pertenecientes a las culturas sumeria y acadia. Estas inscripciones incluyen listas genealógicas que, al igual que el libro de Génesis, detallan linajes y edades de los patriarcas. Sin embargo, en estas genealogías las mujeres rara vez son mencionadas, a menos que tuvieran un rol histórico significativo. Este patrón refuerza la idea de que la omisión de Eva en el registro de la muerte no es un olvido, sino parte de una tradición narrativa y cultural más amplia. A pesar de su ausencia en la genealogía,
Eva sigue siendo una figura clave en la narrativa bíblica. Más allá de ser la primera mujer, su papel se entrelaza con la promesa de redención mencionada en Génesis 3:15. Esta profecía anuncia la llegada de la simiente de la mujer, que finalmente derrotaría a la serpiente y traería restauración a la humanidad. Así, Eva se convierte en un símbolo de vida y esperanza, ya que de su descendencia nacería aquel que traería la salvación. La influencia de estas antiguas tradiciones funerarias en la Biblia nos ayuda a comprender por qué ciertos aspectos de la historia de Adán y Eva fueron enfatizados mientras que otros quedaron en el misterio. Pero, ¿podría haber más pistas escondidas en otros textos antiguos? Adán, el primer hombre creado según las Escrituras, no solo representa el inicio de la humanidad, sino también el origen del problema que Cristo vino a resolver. Su desobediencia trajo la muerte al mundo, mientras que Cristo, el llamado segundo Adán, introduce la vida eterna a través de su sacrificio y redención. Este paralelismo resalta el contraste entre la caída y la restauración, mostrando a Adán como el punto de partida de la tragedia humana y a Cristo como la solución definitiva. Eva, por su parte, recibe el título de Madre de todos los vivientes en Génesis 3:20, una designación que va más allá de su función biológica y que subraya su importancia dentro del plan divino. Su papel no solo se limita a la maternidad de la humanidad, sino que también se extiende al linaje que finalmente llevaría al Salvador. La ausencia de detalles explícitos sobre su muerte en la Biblia no es una omisión arbitraria, sino una elección teológica que enfoca la atención en su legado y en la promesa mesiánica. Mientras que la muerte de Adán se registra como la consecuencia tangible del pecado, el silencio en torno al fallecimiento de Eva podría interpretarse como una manera de dirigir la mirada hacia el futuro, hacia la redención que su descendencia traería al mundo. El silencio sobre la muerte de Eva invita a los lectores a reflexionar sobre el significado teológico de la narrativa en lugar de enfocarse en detalles históricos. Este enigma dirige la atención hacia las implicaciones espirituales y conecta la historia de Adán y Eva con el arco redentor de las Escrituras. Mientras la muerte de Adán, registrada explícitamente, simboliza el castigo por el pecado, la ausencia de información sobre la muerte de Eva resalta la esperanza proyectada hacia el futuro. Aunque no se detalla su fallecimiento, Eva sigue siendo central como la madre de todos los vivientes y su legado trasciende su vida terrenal, culminando en la llegada del Salvador. Las genealogías bíblicas tradicionalmente enfatizan la línea masculina, reflejando las normas patriarcales de la época, lo que explica en parte la falta de información sobre el destino final de Eva. Sin embargo, su rol es fundamental en la continuidad del plan divino, ya que sin ella la historia de la redención no existiría. En los textos apócrifos y otras tradiciones antiguas, Eva adquiere una dimensión más compleja, no solo como la primera en pecar, sino también como una figura ligada al concepto de restauración y esperanza. En estas versiones, su historia se expande, revelando aspectos que refuerzan su papel en el cumplimiento de la promesa divina establecida en Génesis 3:15, donde se anuncia que su descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente, una referencia directa a la victoria de Cristo sobre el mal. El contexto cultural y social en el que se escribieron estos relatos influyó en la manera en que fueron registrados. Adán, como figura masculina, recibió más atención en los relatos genealógicos y en la documentación de su muerte, mientras que Eva, aunque crucial para la narrativa, pudo haber sido relegada en ciertos aspectos debido a las estructuras patriarcales predominantes. Sin embargo, su importancia trasciende estas limitaciones, ya que su vida simboliza la esperanza y la continuidad del plan divino. En las tradiciones religiosas antiguas, las muertes de líderes masculinos solían enfatizarse, mientras que las figuras femeninas estaban más asociadas con la vida y la continuidad. En la Biblia, la muerte no solo representa el fin de la existencia física, sino que también tiene un significado simbólico. La muerte de Adán representa el castigo por la transgresión y el cierre de una era de inocencia. En cambio, la vida de Eva y su descendencia encarnan la promesa de redención. Aunque su muerte física sea inevitable, su legado es eterno, pues a través de su linaje se cumplió la profecía de Génesis 3:15, la llegada del Redentor que vencería el pecado y la muerte, restaurando la relación entre la humanidad y Dios. Gracias por leer este análisis. Si te ha interesado, comparte esta reflexión y explora más sobre los misterios bíblicos en nuestros otros estudios. Nos vemos en la próxima discusión y que Dios te bendiga.